la relación con la lengua siempre fue particular en mi casa. De algún modo estaba en cuestión. No había esa identificación o no distancia entre la cosa y el nombre. Esto no era mesa. Podía ser mesa o podía tener muchos otros nombres. Entonces eso cambia la visión de todo en general, porque le daba como un aspecto lúdico al lenguaje que no suele tener. Esto es Gaceta Podcast, una entrega quincenal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hola a todas y a todos los que nos escuchan en Gaceta Podcast. Yo soy María Lucía Ovalle y hoy tengo el gusto, el placer, la alegría de conversar con la escritora argentina Alejandra Camilla. Alejandra nació en Buenos Aires, ha escrito toda su vida, pero desde hace unos 20 años aproximadamente comparte su escritura hacia afuera, digamos, con quienes tenemos la posibilidad de leerla. Además, en estos 20 años ha ganado distintos premios, como el Premio del Fondo Nacional de las Artes, el Premio Horacio Quiroga, el Premio de la Fundación Victoria Ocampo. Ha publicado también en un par de antologías y en su obra se destacan principalmente 3 libros de cuentos. El libro Los árboles caídos también son el bosque, publicado por la editorial independiente argentina Bajo la Luna. Luego en 2019 con la misma editorial publica El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Y en el 2023 con la editorial independiente también y argentina Eterna Cadencia publica La paciencia del agua sobre cada piedra. 3 libros de los que estaremos conversando hoy. Bienvenida Alejandra, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Bueno, para empezar, y además de todo esto que he dicho de ti, quiero decir que no solo naciste en Argentina, sino que eres hija de una familia migrante. Y en este sentido, te constituye como mujer y como escritora también la experiencia de la migración. No la tuya, pero sí la de tu padre, que es japonés, pero en algún momento de su vida decide partir de Japón y llegar a Argentina. Entonces quiero empezar por el tema de la migración y por este primer libro, Los árboles caídos también son el bosque, porque, bueno, en uno de los cuentos de este libro, que es Partir precisamente, que es el cuento que le da el título al libro, hay una anécdota que también en otras entrevistas te he escuchado contar, y es el momento en el que tu padre está pensando si quedarse o no en Argentina. Y pues acá en el cuento lo cuentas y entonces él dice que estuvo en Bariloche, esta ciudad del sur del país, de la Patagonia, en donde hay muchos bosques, todo un ecosistema de bosque andino hermoso. Recuerdo que hay arrayanes, coihues, cipreses, bueno, muchos distintos árboles. Y tal vez él le pregunta a alguien qué pasa con los árboles que se caen en los bosques y le dicen que esos árboles, como escribes tú, no son retirados, sino que se dejan para que formen parte del paisaje, que los árboles caídos también son el bosque. Y cuento todo esto porque me interesa pensar y conversar contigo que sea esa anécdota que hace parte de la experiencia de tu padre como migrante lo que le da nombre a tu primer libro publicado. Y entonces que conversemos sobre cómo, ya lo iremos viendo en otros cuentos sobre los que quiero conversar, pero cómo esa experiencia de la migración atraviesa tu escritura, si es algo que sucedió desde siempre o si es de pronto algo que en algún momento, por la misma reflexión personal que uno va teniendo a lo largo de su vida, decide que debe hacer parte de esa escritura. Creo que un aspecto particular de esa migración es el que más me atraviesa, que es la cuestión del cruce de culturas y de razas. Cuando mi padre decidió quedarse en Buenos Aires, en los 60, Buenos Aires era una sociedad terriblemente cerrada, homogénea. No hay reconocimiento o no había reconocimiento de lo indígena como aquí en Colombia. De hecho, los argentinos se consideraban a sí mismos europeos. Les chocaba mucho las razas que no fueran blancas.
europeas. Entonces creo que ese fue el mayor desafío. Me resulta interesante ahora puesto en tus palabras. En realidad, mi padre decidió quedarse en Argentina porque conoció a mi madre, se enamoraron y se casaron enseguida. Pero cuando yo le pregunté, él mencionó otros motivos. Él se quedó en Buenos Aires, en un paisaje urbano. Y entre los motivos habla de otro paisaje en donde no se quedó. Entonces entiendo que eso habla como de algo que vio en donde se sintió cómodo, como un cierto modo de ver la naturaleza con la que se sintió cómodo. Y ahora hace poco me dijo que los mejores diálogos que él tuvo en Argentina, muchos fueron con guardaparques. Entonces es curioso que hayas decidido quedarse en una ciudad tremenda como Buenos Aires por decisiones que se tomaban en un parque de la Patagonia. Sí, es cierto, porque aunque Buenos Aires es una ciudad con mucha estructura y mucha construcción y todo, creo que es una ciudad que al menos en las ciudades capitales latinoamericanas rescata la naturaleza, los árboles. Pienso en la primavera, en los jacarandás florecidos. Eso es algo que me parece que aquí, por ejemplo, aunque hay parques, pero aquí extraño un poco más ese verde, sobre todo en la ciudad capital, no en el país. Colombia es un país de mucha naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque estoy pensando también en esta experiencia de la migración, las presencias y las ausencias, ¿no? Que hacen parte de esa decisión de quedarse en un lugar o irse de un lugar, e inevitablemente buscar lo que uno extraña o lo que falta, y también buscar lo que no ha tenido anteriormente. En este libro, en Los árboles caídos, también son el bosque. En Las botas, que es otro de los cuentos, hay una frase que subrayo a propósito de esto que estoy diciendo, que dice: lo que falta siempre dispara preguntas. Y luego en el cuento Arroz, que es tal vez de mis favoritos sin duda, no sé si mi favorito, pero amo ese cuento, sucede entonces que hay un temor. Este es un cuento en el que tú estás teniendo una conversación con tu padre y aparece el temor de que luego esa conversación no pueda continuar porque puede ser que él deje de estar. Él te cuenta que acaba de salir de una biopsia como si fuera cualquier cosa, pero para ti recibir esa información no es cualquier cosa, o para la narradora del cuento. Entonces, en ese momento, la narradora o tú, que esto es algo sobre lo que también conversaremos ahora, y es la escritura autobiográfica y qué tan autobiográfica ha sido tu escritura, dices, y voy a leer aquí rápidamente: tengo miedo. Siento lo que está al acecho y una certidumbre parecida a la de que al día lo sucede la noche, una especie de vértigo. Todo lo que no pregunté en años vuelve a mí. Cada pregunta vuelve y trae otras. Quiero saber por qué mi padre eligió este país niño. Quiero saber cómo fue el día en que supo que había comenzado la guerra, cómo fueron cada uno de los días que siguieron hasta el día en que llegó a esta tierra. Quiero saber cómo eran sus juguetes y su ropa, cómo era ir al colegio durante la guerra, cómo era el puerto de Buenos Aires en los 60, si le escribía cartas a mi abuela, qué decían. Quiero saber los colores, las palabras, el olor de la comida, las casas en las que vivió. Una vez me contó que cuando recién había llegado no se metía en la bañadera, sino que se lavaba fuera de ella y solo se sumergía en el agua cuando estaba limpio, porque ese es el modo en que se hace en Japón. Como esas, quiero que me cuente más cosas, muchas, todas. Quiero que me cuente cada día para que no lo sople el tiempo, tal vez para escribirlo, dejarlo agarrado con tinta a un papel para siempre. ¿Por dónde empezar? ¿Dónde empiezan las preguntas? ¿Cuál es la primera? Entonces digo todo esto y leo este fragmento hermoso de este cuento porque me pregunto si en algún momento esto que digo de las presencias y las ausencias y la falta y lo que puede faltar y lo que no sabemos te lleva con un cierto sentido de urgencia a empezar a escribir y a que ese diálogo con el pasado y con el presente también te ponga en la situación de la escritura, de alguna forma como empezar la pregunta, que
considero que escribir es todo el tiempo estar un poco en ese estado de pregunta, pero si ha sido como ese temor a que falte, así como lo dices en este cuento, la posibilidad del relato, que entonces tú te pones en la tarea de escribir. Bueno, creo que en general lo que me movió a escribir fue siempre este estado de pregunta del que hablas. Escribir es un modo de pensar, de ejercitar el pensamiento, ¿no? Yo voy escribiendo como si leyera. Hubo también otros cuentos que escribí de otro modo, pero en general ese es lo que me mueve. Y ahora, mientras te escuchaba, pensaba, porque yo aprendo muchísimo en estas conversaciones. Ayer tuve una con Paula Cortés muy linda también, y ahí también ella habló de la ausencia. Y se me ocurrió que la ausencia, ya el modo de plantearlo así como ausencia, me sonó como psicoanalítico, como muy occidental. Y ahora no lo veo tan así. Por supuesto, mi filosofía o mi modo de ver el mundo va cambiando cada día, pero también lo puedo ver, por ejemplo, en el personaje de mi padre, puedo ver la mirada más oriental. Y él no pensaba en términos de ausencias, de lo que hay y lo que no hay, sino como lo que sucede entre esas dos cosas, como en un estado más presente, profundamente presente. Entonces, si uno está en el presente, no ve ausencias. O en todo caso ausencias vivas, pero no ausencia como falta de. A eso me lleva tu pregunta. Y por supuesto es algo que no termino nunca de responder, ¿no? Sí, es cierto que esto de la falta es completamente psicoanalítico y claro, también de acuerdo con que muchas veces estamos pensando en la falta y sobre todo en términos de una vida pasada, ¿no? De recomponer nuestra biografía, nuestra historia personal y tal vez la forma de resolver esa falta sea estar más en el presente, en el tiempo presente y a través del lenguaje, que creo que nos aterriza mucho en el presente. En estos días justo estaba leyendo este libro que también tengo aquí a mi lado, de Gris Tormenta, la editorial mexicana, La lengua es un lugar, que me ha puesto a pensar cosas muy chéveres en estos días sobre el lenguaje y cómo se habita la lengua. Y hay un texto de Silvia Molloy que se llama Vivir entre lenguas. Y justo cuando estaba pensando en esta conversación que estoy ahora teniendo contigo, subrayé esta frase que dice: el inmigrante y el hijo del inmigrante se piensan en términos de la lengua, son su lengua. Y entonces, bueno, me la subrayé y seguí también como volviendo a tus cuentos. Y hay una cosa a propósito de esto que estamos hablando que también te quería preguntar y es ¿cómo ha sido esa relación en esta familia entre lenguas también que has tenido con las palabras? Porque, por ejemplo, volviendo a partir, en partir, me parece hermoso lo que haces porque no solo estás hablando del hecho de tu padre cuando parte, que no es cuando se va, sino cuando decide quedarse en otro lugar, ahí es cuando partió de Japón, pero también hablas del parto en ese cuento. Volvemos a lo que decía, entre el pasado y el presente, que me parece que aquí lo dices, el futuro irrumpe en mí y es casi un reflejo mirar hacia el pasado, ¿no? Es como si el parto te hiciera pensar en el partir. Pero entonces esto como un ejemplo, porque luego en El sol mueve la sombra de las cosas quietas, en el cuento Separados, también te detienes a pensar en lo que es la pareja. Y entonces ahí empiezo a ver como esa observación sobre las palabras, el uso del diccionario, como que vas al diccionario en lugares buenos también, en La paciencia del agua sobre cada piedra, vas y buscas qué dice en el diccionario perro. Imagino, además, por la relación que has tenido con tu padre también como traductores ambos, pues que ha habido una reflexión en este contexto de una familia migrante entre lenguas sobre las palabras y el uso de las palabras al momento de escribir. Sí, la relación con la lengua siempre fue particular en mi casa. De algún modo estaba en cuestión. No había esa identificación o no distancia entre la cosa y el nombre. Esto no era mesa,
podía ser mesa o podía tener muchos otros nombres. Entonces eso cambia la visión de todo en general, porque también cuando encontrás huecos de palabras que no hay y que hay en una lengua y en otra no, o el uso que hacía mi padre de la lengua, ahí en el ensayito en la lengua es un lugar, puse como alguien que usa, que era un cuchillo para abrir una botella, o cuando alguien usa las cosas de otra manera, ¿no? Mi padre hacía eso, entonces eso también le daba como un aspecto lúdico al lenguaje que no suele tener. Se podía jugar, se podía cuestionar el lenguaje, pero la lengua estaba ahí como un personaje más. No era una etiqueta ya que estaba puesta sobre las cosas, sino era un personaje más. Que entonces termina siendo, me parece muy lindo pensarlo así, como un juego, prácticamente volver a nombrar las cosas de otra forma o con otras palabras, que es un poco también la traducción, ¿no? Puede ser también ese juego, no sé si es tan lúdico como me lo estoy imaginando yo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la traducción a propósito de esto? En la traducción agregás otro factor que es bastante alienante, que es uno no traduce como uno. Uno tiene que respetar ciertas categorías mentales del autor al que está traduciendo, cierta música, tiene que estudiar su obra anterior, tiene que de algún modo convertirse en ese autor al que se está traduciendo. A mí me resultó muy interesante y al mismo tiempo desgastante. Esta experiencia me gustaría que nos cuentes un poco, ha sido la experiencia de traducir a Akutagawa A varios o a autores. más autores. Sí. Ok. A Akutagawa, a Sakutaro Hagiwara y a Wakayama Bokusui, que es el último que sacamos. Y estos 3 momentos de pasar por esa experiencia de la traducción también fueron con tu padre. Sí. El primero, el que tú mencionas, el de Akutagawa, fue como el más arduo, porque había como que establecer un sistema de trabajo también. Nunca habíamos traducido literatura. Bueno, él sí, un poco, y yo también, ahora que lo pienso, pero fue como entrar en calor y establecer un sistema, y nos tomó 3 años de mucho trabajo. Por eso es una edición muy anotada. Tiene la primera parte, es bilingüe, y la segunda parte es el poema traducido y las notas. Y de todos modos las notas resultan tan ridículamente insuficientes para intentar decir lo que nos gustaría decir, que para dar cuenta de lo arbitrarias que eran las notas, incluimos un par de notas que son casi una broma, que es recuerdos personales de mi padre, como para dejar en claro que, porque es tanto la distancia que hay entre nuestra versión y el original, entre una lengua y otra, que es imposible de cubrir esa distancia o dar cuenta de eso. Entonces queríamos de algún modo decir, estas notas que estamos haciendo son una porción mínima de lo que podríamos decir. Y decimos esto no por un motivo profundo, sino porque es lo que se nos ocurre en este momento. Entonces, para dar cuenta de eso pusimos notas como, no sé, Akutagawa menciona un lugar donde iba a unas termas. Mi padre iba cuando era niño. Entonces pusimos eso, que por supuesto para el lector no tiene ningún sentido, pero es eso, un modo de dar cuenta de que las notas podrían haber sido de millones de cosas. Qué lindo que hayan sido notas personales. Muy poquitas, pero en el fondo lo que queríamos decir es eso. Algunas son evidente y grotescamente personales, para decir todas las demás también lo son. Cuando hablamos de Akutagawa menciona muchísimos tipos de flores y árboles. Entonces intentamos volcar algo de qué significan esas flores, por ejemplo, para la cultura japonesa y dónde crecen, pero se abre tantas posibilidades que en realidad elegir algo es claramente una elección personal. Entonces, para resaltar eso pusimos notas claramente personales. Qué lindo, gracias por contarnos eso. A propósito de esto que dices, de las elecciones personales,
hemos hablado así muy de pasada, como son estas conversaciones inevitablemente, de los árboles caídos, del sol mueve la sombra de las cosas quietas, de la paciencia del agua sobre cada piedra, que son 3 libros publicados en distintos momentos, pero que pueden leerse como una obra, ¿no? Compuesta por 3 libros de cuentos, en donde está presente el paso del tiempo, como también contabas ayer en la conversación con Paula, la muerte, los vínculos con las personas, con la familia, con la naturaleza, con las casas. También me parece que hay un vínculo interesantísimo que a mí me gusta mucho personalmente, lo que sucede con las casas en el campo, las casas en la ciudad. Bueno, están las despedidas también, los nacimientos, como veíamos hace un rato. Y entonces yo quería preguntarte, en estos cuentos, pues por supuesto, digamos, el género es ese, ¿no? Más allá de que hay prosa poética, hay también, en mi opinión, una escritura ensayística. En varios cuentos se puede percibir como una reflexión que se deja estar alrededor de una idea o de una situación, pero como digo, son cuentos. Quería preguntarte si es una decisión personal, si en algún momento dijiste, bueno, yo podría escribir sobre estas cosas y explorar estos géneros y estas formas de la escritura, pero quiero quedarme al menos durante un tiempo en el cuento. ¿Qué encontraste de pronto tú en ese género que dijiste, bueno, aquí es donde más me sucede lo que quiero que me pase con la escritura? Bueno, Argentina tiene una tradición cuentística. Nuestro padre tutelar es Borges, entonces algo de eso debe haber también. Y yo siento que siempre hablo de lo mismo en distintas preguntas, como de cierta, cómo están imbrincadas para mí la escritura y la vida. No creo en una escritura que no se condice con el modo de vivir, ¿no? Entonces, creo que el ensayo está siempre por debajo, pero de un modo muy sutil. Ayer de nuevo en la conversación con Paula creo que mencioné la palabra suijitsu, que es como se llama el ensayo en japonés, y quiere decir al correr del pincel. Entonces, más allá de que no escriba ensayos, intento hacerlo al correr del pincel. Entonces esas divisiones también de género no son tan estrictas. En la lengua es un lugar, mi pequeña intervención es, según lo que me pidió Gris Tormenta, un ensayo, pero es muy narrativo. Entonces yo creo que están también de nuevo muy entrelazadas lo que uno quiere decir y las historias que uno cuenta. Más allá de que podrían ser fantásticas o de ciencia ficción o delirantes, pero es como una excusa para decir alguna otra cosa que uno tiene necesidad de decir. Y además, bueno, el cuento me siento cómoda también porque una de las cosas que más me interesan en la escritura es lograr concisión, lograr concentrar sentido en el menor espacio posible. Entonces el cuento es como un buen lugar para eso, pero sin tomar las distinciones de géneros literarios como fronteras que no puedo cruzar. Sí, de acuerdo. Ahora que hablabas de Borges, mientras te escuchaba también pensé en esta escritura de estos 3 libros. ¿Con quiénes dialogabas tú durante tu escritura? ¿A quiénes leías? ¿A quiénes le escribías tus cuentos o les leías tus cuentos cuando los leías en voz alta? Digo, en términos de cuáles fueron tus referentes para dialogar y escribir. Dialogué mucho con gente viva a quienes le leía y gente muerta, más que nada. Estoy todo el tiempo leyendo, entonces todo lo que escribo es en diálogo con otros escritores. Algunos puedo darme cuenta y otros no me daré cuenta. Hasta escritores que no me gustan. Escritores que no me gustan están entre los que más me interesa responder, pero puedo nombrar algunos. Borges primero, Clarice Lispector, Pessoa, Akutagawa, últimamente Annie Ernaux. La conocí por el premio Nobel, antes no la había leído y desde entonces estoy leyendo todo lo que puedo de ella, estoy fascinada. Y después hay escritores tal vez de no tanto renombre,
pero que me resultan buenos interlocutores. Hay uno que descubrí, un americano que se llama Peter Orner, que tiene unos libros que son una mezcla de ensayos con crítica literaria, con narrativa, que me divierten mucho. Poesía, pero sí, la escritura es siempre diálogo, es respuesta y también dejar plantado algo ahí para que alguien después responda, ¿no? ¿Y cómo sucede tu escritura si pensamos en que la escritura es un gesto, digamos? ¿Cómo describirías tú el gesto de tu escritura? ¿Cómo podemos imaginarlo? Es un gesto 80%, 90% mental o espiritual. Y la parte que más me cuesta, porque yo estoy todo el tiempo como en un estado de observación, digamos, y eso ya es como el germen de la escritura. Estoy preguntándome cosas todo el tiempo. Lo que más me cuesta es el 20% de tiempo físico para sentarme y volcar eso. Ya que la tecnología avanza tanto, si inventasen algo que pudiese ir plasmando lo que pienso, sería genial, pero lo que más me cuesta es ese tiempo de sentarme con un bolígrafo y un cuaderno. Y quería preguntarte también sobre esta práctica ya corporal de la escritura, porque, bueno, digamos, en tu experiencia los talleres han sido claves. Sé que primero estuviste en el taller con Inés Fernández Moreno y luego en el súper reconocido, famosísimo taller, al menos en Argentina, en Buenos Aires, de Abelardo Castillo. Y hace poco, a propósito del premio que recibió Samantha Schweblin, vi un video de estos que empezaron a circular todos los videos posibles de ella en internet, ¿no? Y vi uno que me pareció muy interesante porque ella decía, bueno, todas las personas que se dedican a alguna práctica artística, algún oficio, pues tienen que preparar, ensayar, insistir en esa tarea, ¿no? Entonces, los bailarines están pues todo el tiempo ensayando, repasando coreografías, imitando a sus coreógrafos de referencia para luego ellos hacer la suya propia. Los pianistas están todo el tiempo con su partitura, ensayando. Y decía, ¿por qué entonces a quienes nos dedicamos a la escritura nos cuesta tanto entender que esto también es un ejercicio en el que nos formamos y que tenemos que sentarnos y repetirlo una y otra vez e ir a los referentes y ensayar nuestra propia escritura? Y hablaba entonces de la importancia de los talleres. Decía, bueno, los escritores entonces tenemos el taller, que prácticamente es nuestra forma de ensayar, de ir a ser leídos, de ir con un trabajo hecho y de seguir mejorando ese trabajo a partir de lo que compartimos en ese taller. Y me parecía que tiene todo el sentido, ¿no? Pero también me parecía que tenía razón cuando decía que tal vez a quienes se dedican a la escritura de pronto les cuesta un poco más salir de esa idea del trabajo, sino como, ay, pienso y en algún momento la escritura sucederá, pero pues no sucede, hay que hacer que suceda. Entonces quería preguntarte cómo ha sido tu experiencia, que además entiendo que das talleres, entonces esa experiencia de tomar el taller, dar el taller, y cómo crees también que habría sido tu escritura si no hubiera pasado por esos espacios. ¿Cómo hubiese sido mi escritura? Hubiese sido tal vez muy parecida, pero hubiese quedado totalmente guardada en un cajón y no hubiese salido nunca a la luz. Hubiese quedado como un vicio personal. Pero me parece interesante lo que planteas de los talleres por varias cosas. Uno, esto que decís del lugar de ensayo no es solo el taller, porque un escritor está haciendo esa práctica cuando lee, cuando piensa. Hay una escena que estoy tomando para el principio de mi próximo libro, que estaba Saer, que es un escritor que a mí me gusta mucho, argentino. Vivió siempre en París. Estaba mirando así a la nada y llegó alguien a visitar a su mujer y preguntó, ¿qué está haciendo? Dijo, está trabajando. Entonces los escritores necesitamos como ensayar, o esas prácticas que vos decís que hay en los bailarines, los pianistas, es estar mirando nada, quietos, en silencio. Pero hoy en día es muy difícil eso. Y leyendo. Yo tengo una amiga
Dolores Reyes, que también viaja muchísimo y está siempre con un libro y está leyendo en los aeropuertos, en todos lados. Y eso es un entrenamiento de escritor. Y en cuanto a los talleres, mi formación, si bien empezó con Inés Fernández Moreno, siguió con Abelardo Castillo, se completa en los talleres que yo misma doy, porque es un lugar de intercambio y de cuestionamiento. En los talleres que doy, la primera parte es, entre comillas, teórica. El taller de Castillo era así también, pero él hablaba. En su taller hablaba de cuestiones como, no técnicas, sino en general como más filosóficas o el rol del intelectual en tal circunstancia. Y hablaba él. Y después pasábamos a la mesa donde leíamos nuestros textos y criticábamos. En mi taller, yo en la primera parte tiro temas, puedo hacer una breve introducción, pero después los discutimos entre todos. Y a mí me resulta muy energizante, me reconcilia con la vida esas discusiones. Por un lado eso, me resulta un lugar de formación también para el que da el taller. Y después me parece que no es un lugar solo para escritores. A mí me entusiasma mucho la idea de que cualquiera se lance a escribir, que no hay que ser escritor o aspirar a ser publicado, eso es lo de menos. Lo más interesante ocurre antes. Entonces, suelo intentar incentivar a la gente que no se anima a mostrar sus trabajos o a intentar decir lo que tiene para decir, y el taller es un buen lugar de recepción de ese tipo de inquietudes. Sobre esto que dices, y hace un rato en la conversación yo patinaba en la distinción entre tú y la narradora y esto de poner la historia personal en la escritura y la escritura autobiográfica. Cuando yo estaba preparando esta conversación, al momento de pensar en Alejandra Camilla, cuentista argentina, ¿no? Ahora pues todos son categorías, etiquetas, y una de esas, muy de este tiempo, pero no solo de este tiempo, por supuesto, es la escritura autobiográfica. Y quería preguntarte, también pensando en las historias que llegan a los talleres, y yo creo que en este ejercicio de animarse a escribir, pues seguramente son muchas historias personales por las que se empieza, digamos, a compartir la escritura. Pero, ¿qué piensas tú sobre esos rótulos, esa categoría y ese tema de la imaginación y la vida propia al momento de proponer, de escribir un cuento? De este tema es un tema que me encanta, me fascina y podría hablar horas. El tipo de escritura del que estamos hablando acá es autobiográfica. Entonces, si bien hay cuentos que yo escribí que son transcripciones de escenas que ocurrieron, también te doy 2 ejemplos. El último, de La paciencia del agua, es un diálogo con un gato. Yo lo considero de mis textos más autobiográficos y mi gato no habla, por supuesto, pero para mí es muy autobiográfico. Y el único cuento en el que usé mi nombre por sugerencia de Castillo, yo no lo había usado y cuando llevé el cuento al taller, él me dijo, no, poné tu nombre. Yo le dije, pero a mí eso no me pasó. Y me dijo, no tiene nada que ver. Entonces, a mí no me pasó eso, pero sí pienso y siento todo lo que está ahí. Entonces, que haya ocurrido o no, no lo hace más o menos verdad. La verdad está en otro lado. Y cuando vos distinguías vida o imaginación, nuestra idea sobre nuestra propia vida es pura imaginación también. Y cuando intentamos imaginar algo ajeno a nuestra vida, no hacemos más que reflejarnos a nosotros mismos. Entonces, las tramas suelen ser como excusas para que fluya, para que corra algo personal. O antes hablábamos de Anier No. Anier no es uno de mis ejemplos favoritos, sino mi favorito. Lo que ella hace es autobiográfico, pero no hay nada del orden del ego en su escritura. Ella se toma a sí misma como un ser social, como una hija de campesinos obreros de Normandía que se transforma por distintos vericuetos de la vida en una
burguesa intelectual parisina y vuelve a su lugar de origen y siente una especie de desprecio. Y ella se transforma en el ejemplo de un conflicto social que existe. Entonces, confundir el ego con usar la propia vida para contar algo más allá de eso es un error garrafal, decimos nosotros, un error que a mí me lastima. Que ahí es donde está entonces precisamente el trabajo de la escritura, más allá de lo que se quiera contar, entiendo, pues también está entonces el trabajo de, bueno, hacia dónde voy, a dónde quiero llegar con esto que quiero contar y cómo lo voy a contar también. Pero es que es profundísimo el trabajo que hace Annie Ernaux, es profundísimo. Quiero preguntarte ahora, estando en la Feria del Libro en Bogotá 2026, el tema de la feria es el silencio. Ayer en esta conversación con Paula Cortés de The Nature Conservancy, hablaban sobre esto que también está muy presente en tu escritura, que es por supuesto la naturaleza, los vínculos con la naturaleza, la contemplación, el respeto, la observación, para también poder traer ese mundo a la escritura. Y tú mencionabas que hacía de alguna forma parte de ti la relación que tenía la cultura japonesa con la naturaleza. Y en medio de todo esto, el silencio como algo necesario, fundamental, casi que constitutivo de esa relación contemplativa y de respeto. Uno de los cuentos que amo, que cuando lo leí la primera vez, muy conmovedor me parece, y ahora me gustaría que leas algún apartado de ese cuento, que es Bañar un elefante. Dices en ese cuento: yo me daría la vuelta para llamarlo con la mirada, él entendería. Ahí hay todos unos gestos y el silencio también, ¿no? Entonces, a propósito de esto, pues quería preguntarte cómo es esa relación muy personal que puedes tener tú, tanto con el silencio como una práctica, como con la naturaleza también. Con la naturaleza te cuento 2 ejemplos. Uno, para ver quién es el ignorante en la relación. En un momento yo escribía para un diario de National Geographic que salía en Buenos Aires y quise escribir sobre Konrad Lorenz. Me leí toda su obra y en una parte decía algo así como que un perro doméstico, cuando te mira a su dueño, está descifrando, está recibiendo un montón de señales, está decodificando un montón de señales. No sé, era como si te dijese 40 señales. No es solo cara de enojo, cara de alegría o tono de voz. O un montón de señales que el dueño del perro no sabe que está dando. Algunas son hasta olfativas. Y otro ejemplo, a mí me gusta andar a caballo, mucho de chiquita. Y una vez me dieron un caballo de polo, por casualidad, una sola vez. Y yo notaba algo raro, porque yo lo montaba de un modo y había algo en lo que no nos entendíamos. Y después me explicaron que ese caballo yo sentía que me comunicaba por las riendas, como hacía con cualquier matungo, caballo, cualunque en el que yo montaba. Y había algo que yo decía, ¿cómo es un caballo muy refinado? No me entiende. Y después me enteré que el caballo también decodificaba como los movimientos de mi cadera. O para jugar al polo, la comunicación tiene que ser mucho más fina. Entonces, de nuevo, la ignorante era yo. El caballo estaba decodificando todo bien. Entonces, me parece como gráfico de nuestro lugar, del que cree que sabe y no sabe. Y no está entendiendo la situación en la que está metido. Entonces, por eso ayer en la charla con Paula decía, creo que es algo que deberíamos recuperar y que ya de modo atávico tenemos. Entonces, habría que acercarse un poco más. Por ejemplo, no creo que nadie que pase un fin de semana en un bosque después tenga ganas de talarlo. Entonces, solo requeriría habilitar un acercamiento, alguna forma de acercamiento, o mirada, o estudio, o convivencia, o
alguna forma de acercamiento, creo que sería un avance y que el avance vendría más por ahí que por el lado racional. Sí, por supuesto, que es también, como decíamos hace un rato, estar presente ahí, ¿no? Porque también otra cosa es si estás en ese bosque, pero no estás porque estás en otro lugar o vas tan de paso que no alcanzaste a estar en donde estuviste. Quien realmente está ahí podría entonces sí cuestionarse por qué talar este bosque. Totalmente. Más allá de que es valioso el aporte racional, alguien que desde una ciudad y sin haber ido nunca al bosque sabe que está mal talar bosques y todo el daño que va a hacer, pero sería bueno acercarse con el cuerpo, ¿no? Bueno, para ir cerrando esta conversación y antes de que nos leas alguno de tus cuentos, quería preguntarte en qué estás en este momento. Imagino, bueno, estás escribiendo porque siempre estás escribiendo, pero sé que también estás emprendiendo un proyecto audiovisual con tu padre, que ayer nos contaste que se llama Los Verbos, que me parece espectacular título. Entonces, si nos quieres contar cómo está sucediendo ese proyecto y también qué estás leyendo, qué nos recomiendas de lo que has leído últimamente. Bueno, ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy escribiendo, había empezado a escribir sobre escritura, porque es lo que más estoy haciendo ahora, dando clases y talleres y charlas. Entonces, empecé con esa idea, pero de nuevo se tornó narrativo y ensayístico en otro sentido. Entonces estoy dejándolo que ocurra como tenga que ocurrir. Y el proyecto audiovisual es un proyecto de puro atrevida, ¿no? Alguien le sacó una foto a mi padre en la calle y la subió a las redes. Una amiga mía la vio y me dijo, ¿este no es tu papá? Y ahí cuando lo vi visto por ojos de otro, lo vi como un personaje y me di cuenta que tenía que mostrarlo más que escribir sobre él. Está todavía muy crudo, estoy haciendo el montaje de un borrador, porque hasta ahora fue todo muy casero con un teléfono y el montaje con la ayuda de una amiga, Carola Forster. Pero después voy a necesitar presupuesto y todo eso, así que va a ser más complicado. Pero voy haciendo como puedo. ¿Y qué estoy leyendo? Estoy leyendo muchas cosas por trabajo, digamos, y releyendo lo que releo siempre, que es el Tao Te Ching. ¿Qué podría recomendar? Bueno, yo me estoy llevando cosas maravillosas de acá. Hay un autor del que había escuchado a través de un periodista colombiano y busqué sus libros en Buenos Aires y no los encontré, que es Giuseppe Caputo. Entonces me estoy llevando a Giuseppe Caputo porque vi todas sus charlas, o sea, lo conozco más a él y no lo leí aún. Me estoy llevando a Andrés Caicedo y me estoy llevando Vera Sachs, que parece que es también una no tan conocida aquí, pero es un tesoro que me alcanzaron de la Universidad de Cauca. Sí, Universidad del Cauca, Vera Sachs, Iniciación Impúdica y otras novelas. Muy linda la edición, se ve. Eso es lo que me estoy llevando. ¿Y qué les podría recomendar? Hay un libro que sacó Eterna Cadencia también, pero que sugerimos un grupo de escritores. Yo los reuní, pero todos, porque cuando descubrí a este autor quedé fascinada y empecé a preguntar y todos los otros escritores ya lo conocían, pero estaba totalmente olvidado. Es un señor que está vivo, vive en la Patagonia, pero que fue elogiado por Borges, por Victoria Ocampo, por todo el mundo. Maravilloso. Se llama Diego Angelino. Y nos reunimos, el grupo ese eran Jorge Consiglio, Dolores Reyes, Celo Almada, Martín Coban, Guillermo Sacomano. Bueno, muchísimos lo conocían y fue como un rescate. Qué bien. ¿Y ya está publicado o va a ser publicado? Ya está publicado hace un año más o menos. Bueno, gracias por tus recomendaciones. Me gustaría, si quieres, leernos. Sí, encantada. Gracias. Bañar un elefante. Nunca até a un animal, tampoco lo haría con él. Nos seguiríamos el uno al otro,
La distancia es el hilo que se tensa o se distiende. Tendríamos temor de habernos perdido, de que uno de los dos hubiera soltado su punta. Para llegar al río yo iría adelante, entre las plantas y los árboles. El camino parecería estar ahí, pero lo iríamos abriendo. Yo me daría vuelta para llamarlo con la mirada. Él entendería. Al pasar, su cuerpo enorme tocaría, arrastraría, haría a un lado hojas y ramas. Yo escucharía el susurro del roce, el crujir de todo bajo su peso. La selva crece llenando los huecos y ahí donde no crece ya se ocupa el sol de atravesar sus espadas fantasma. La selva nos dejaría atravesarla. No nos cruzaríamos con nadie y si lo hiciéramos seguramente me preguntarían su nombre. Yo me reiría y seguiríamos andando. Él dejaría huellas, yo no. Mi andar es casi nada. Creo que para él yo soy un ser pequeño e inquieto, previsible e incomprensible al mismo tiempo, casi enloquecido, frente al ritmo de él, ese acunarse de ola suave, de hamaca en una siesta de enero. Antes de llegar oiríamos el agua. El sonido fresco no estaría en los oídos, sino en la boca y la garganta. Tal vez entonces él se adelantaría y con él al frente yo me sentiría por un momento a salvo. Al llegar a la orilla el río se desplegaría frente a nosotros, vasto. Los dos miraríamos el agua y veríamos cada uno algo diferente. Estaría quieta ella, que a veces arrasa, destruye las cosas y borra las historias. Yo daría unos pasos con el agua por los tobillos, por las rodillas. Él vendría, casi saltando, aunque de salto sus movimientos no tendrían más que el esfuerzo y la alegría. Mis pies se hundirían en el barro. Él movería la cabeza como negando y asintiendo. De repente se dejaría caer de costado, todo su peso redondo echado de lado, una pata y una mano en el aire, las otras bajo el agua, y la risa se me escaparía entonces como si rebalsara, y sería la risa la que haría que me subiera a esa especie de montaña, escalándolo torpe. Él se quedaría muy quieto, para que yo no me cayera. Su suave redondez me redondearía en un abrazo que de tan incompleto no podría llamarse así. Y yo que siempre detesté la palabra felicidad porque me hace decir cosas tontas o falsas, pensaría que si algo nombra es eso, estar echada con las piernas y los brazos abiertos sobre su cuerpo enorme y manso. Él podría levantarse tan rápidamente como se dejó caer y de un golpe aplastarme. Yo dejaría de ser al instante, pero no. Él permanecería echado, moviendo la trompa, y yo mis manos como quien hace en la nieve un ángel. Apoyaría la mejilla en su piel antigua, cerraría los ojos, intentaría seguir su respiración con la mía. Después me bajaría como se baja un niño de una mesa o una cama, y al hacerlo encontraría a mi altura su ojo, un ojo del tamaño de la palma de mi mano, sobre la línea del agua, titilando. La serenidad de su ojo aplacaría mi sangre. Entonces él se pondría de pie y caminaría para adentrarse en el río. Al entrar yo sentiría el frío del agua. Me hundiría despacio y nadaría detrás de él, detrás de las islas grises de su lomo y su cabeza. Nadaríamos con suavidad, estirando el cuello, casi sin romper el espejo del agua. En un momento las islas de su lomo y su cabeza se encogerían hasta desaparecer. Los círculos concéntricos que las rodeaban señalarían, de repente, su falta. Él se habría hundido, con lentitud y en silencio. También los círculos desaparecerían y entonces yo estaría definitivamente sola. Los primeros segundos serían de espera.
Nadaría en círculos. ¿Qué tan lejos podría haber ido alguien tan grande y tan pesado? Mis piernas, mis ojos, mis manos atentos. Mis pies buscarían en una especie de tonto pedaleo. Yo no podría llamarlo porque él no tendría nombre y entonces lanzaría el grito que no nombra nada. Un pájaro trazaría una línea recta con su vuelo. La orilla se habría alejado. Solo siguiéndolo pude haber llegado tan lejos, pensaría. Luego vendría esa nada de la que casi estoy hecha, la sensación más mía que todas, la de saberme sola. Y si bien al principio tendría miedo, hasta el miedo se iría. El agua estaría cada vez más fría. Mis brazadas apenas conseguirían nada. Nadaría sin avanzar, un nado como un balbuceo, hasta que después del esfuerzo la orilla se acercaría por fin a mí, el barro suave a la planta de mis pies, el aire frío a envolverme de un temblor como el de las hojas del sauce que llora. Me dejaría caer, vacía. El día habría dejado de brillar. Con la cabeza apoyada en la tierra, vería el cielo de un gris antiguo. Y entonces sabría que todo el cielo no es más que una parte de un gran elefante manso. Y así me dejaría dormir. Es muy hermoso. Y es muy hermoso escucharte leerlo. Muchas gracias. Ay, gracias a ti, Lucía. Gracias por esta conversación. Disfruté mucho conversar contigo, escucharte, de verdad, qué placer. Gracias a quienes nos acompañaron en este tiempo escuchándonos. Pueden encontrar los libros de Alejandra Camilla, Los árboles caídos también son el bosque, El sol mueve la sombra de las cosas quietas y La paciencia del agua sobre cada piedra, publicados por la editorial Eterna Cadencia y distribuidos por Siglo en las distintas librerías del país. Invitados e invitadas a seguir escuchando las próximas emisiones de Gaceta Podcast. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.